¿Qué tal? Hoy vamos a hablar en nuestras habituales reuniones que solemos tener aquí cada semana del tema que me habéis pedido, que es la sugestión. Y qué importante es tener en cuenta precisamente ese factor, el de la sugestión, porque en cuántas ocasiones no se ha achacado o aducido que un determinado fenómeno es producido por la sugestión y se desdeña en gran medida lo que es a la persona, ¿no? Lo que es esa persona que ha dicho haber tenido una determinada experiencia. Eh, el miedo acompaña al ser humano desde la noche de los tiempos. Es una emoción primaria, automática, poderosa, que es capaz de activar en segundos, en milésimas de segundos, respuestas físicas y mentales que están diseñadas ¿para qué? Para la supervivencia. Sin embargo, más allá de la función biológica que tiene, el miedo es perfectamente moldeable. Si no tuviéramos miedo, seríamos suicidas, porque eso nos llevaría a cometer acciones que serían impensables. Es el miedo el que nos frena. Pero el miedo es moldeable. No siempre surge un peligro real, ni que se pueda palpar. En muchas ocasiones nace de ideas, de expectativas, de relatos, de lo que nos cuentan, de creencias que influyen en nuestra forma de interpretar el entorno. Y en ese punto es donde entra en juego la sugestión, un mecanismo psicológico capaz de amplificar, dirigir e incluso crear miedo allí donde eh, la amenaza no es objetiva. La sugestión actúa como un filtro invisible a través del cual percibimos la realidad. Puede alterar la forma en la que interpretamos sonidos, sombras, sensaciones corporales, recuerdo, especialmente cuando nos encontramos en un contexto cargado de simbolismo, de misterio, de tensión, ¿verdad? Lugares asociados a historias paranormales, a investigaciones en sitios encantados, incluso en narrativa de un tipo paranormal, ¿por qué no decirlo? Todo eso lo que invita, lo que nos lleva es a que en nuestra propia mente genere, proyecte temores que puede ser muy real para el que los experimenta y que los investigadores deben de saber siempre diferenciar. Por eso es bueno llevar a una investigación un psicólogo, por ejemplo. Explorar la relación que hay entre la sugestión y el miedo nos permite comprender mucho mejor por qué se viven experiencias que se interpretan como, por ejemplo, anormales, paranormales, inexplicables, inauditas, en otras cosas y en otro orden de situaciones pueden serla perfectamente. O por qué el terror puede apoderarse de grupos de personas en circunstancias que están muy lejos de ser objetivas y que se construye a partir de emociones, de expectativas, de creencias previas, en un proceso que no resta valor a la experiencia vivida, al contrario, pero que sí es verdad que nos ayuda en este caso a poder explicarla. Y con esto, que en principio es muy grosso modo la sugestión, vamos a proceder a este encuentro que tenemos hoy, con vuestras preguntas y mis respuestas, si es que las sé. Laura Méndez Ruiz, de 34 años, médica en Madrid, que dice, ¿hasta qué punto la sugestión puede generar miedo sin que exista una amenaza real? Bueno, pues la sugestión puede generar miedo de una forma muy distinta, incluso en ausencia de peligro real, porque el cerebro humano reacciona de forma muy diferente y no reacciona únicamente a lo que ocurre objetivamente, sino a la interpretación que hace de estímulos. Si una idea nos es sugerida mediante palabras en un contexto por expectativa, esa idea activa una percepción de amenaza, el cuerpo responde como un peligro real. Es como cuando por las noches se está acostado y se siente un ruido en el balcón y se piensa que puede ser un ladrón que ha entrado a robar porque en otros pisos han robado entrando por el balcón. Y lo que te genera es miedo. No te pones en que puede ser un palomo, en el que se te puede haber descolgado un cordel del tendedero. Vete tú a saber. Entonces se desencadenan respuestas fisiológicas que son auténticas, son reales, que puede ser el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular,
la sensación de ansiedad, la hipervigilancia, y en ese sentido el miedo no es imaginario, sino que es una reacción real provocada por la interpretación inducida que se tiene de un determinado hecho. Javier Ortega Salas, de 41 años, periodista de Valencia. ¿Por qué algunas personas son más sugestionables que otras frente al miedo? Bueno, porque la sugestión depende realmente de factores como la personalidad, la experiencia previa, el nivel de pensamiento que tenga cada uno, el estado emocional, las creencias emocionales. Hay personas que tienen un grado de imaginación muy alta, que tienen mayor sensibilidad emocional o que tienen una tendencia a confiar más en las personas o en lo que ven o en lo que no ven en sus sentidos, y eso les lleva a procesos de sugestión. También influyen momentos, por ejemplo, de estrés, de fatiga, de incertidumbre, donde el cerebro lo que busca es una respuesta rápida. Ante respuesta rápida, explicación rápida, reacción rápida. Y no se trata de una debilidad de la persona, sino de estilos cognitivos que son diferentes y que procesan la información de una forma más intuitiva o emocional, simplemente. Marta López Ferrer, de 29 años, estudiante de Barcelona. ¿Cómo afecta el miedo sugerido a la percepción sensorial? Bueno, pues el miedo altera la percepción porque el cerebro entra en un estado de alerta máxima. En ese estado se prioriza la detección de posibles amenazas, incluso a costa de la precisión. Sonidos que son débiles se amplifican, se escuchan como si estuvieran a la vera tuya. Sombras que surgen de una forma fugaz por la visión periférica del ojo, que la persona la interpreta como formas definidas. Hay otras veces que son realmente formas definidas, pero cuando la sugestión te lo sugiere, se aporta más de lo que se ve. Sensaciones corporales que se convierten y se traducen en señales de peligro, pues todo eso lo que hace el cerebro es rellenar los vacíos de información con aquello que espera encontrar. Y lo que hace es que puede generar ilusiones perceptivas que son totalmente convincentes para esa persona. Andrés Molina Pérez, de 52 años, profesor de filosofía de Salamanca, que pregunta, ¿puede la sugestión influir en la memoria del miedo? Sí, y además de una forma muy profunda, porque la memoria no es una grabación fiel de los hechos, sino es una reconstrucción. La sugestión puede modificar recuerdos, añadir detalles inexistentes, intensificar emociones asociadas a un hecho que ha pasado o del pasado, y con el tiempo la persona puede recordar una experiencia como más aterradora de lo que fue, convencida de que realmente fue así. Y eso explica por qué ciertos relatos de miedo se vuelven cada vez más lúcidos, más vívidos con cada nueva narración. Incluso se le aportan datos, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente cuando influye en los recuerdos y en la memoria. Elena Campos Ríos, de 37 años, terapeuta de Sevilla, que dice que el miedo sugerido puede tener consecuencias a largo plazo, sí, porque cuando una experiencia de miedo es intensa, el cerebro suele asociar determinados lugares, sonidos, situaciones a peligro, incluso aunque ese peligro nunca llegó a existir. ¿Esto puede derivar en qué? Por ejemplo, en ansiedad, en fobias, y lo que se repite o se refuerza socialmente hace que el miedo se consolide como una respuesta automática que es muy difícil de desactivar sin una intervención consciente o de un profesional. Daniel Pérez Núñez, de 26 años, sociólogo de Bilbao. ¿Qué papel juega el grupo en la sugestión del miedo? Bueno, el grupo puede llegar a amplificar la sugestión, porque cuando una persona expresa miedo o interpreta algo como peligroso, los demás tienden a adoptar esa lectura, especialmente en contextos que son más ambiguos. Por ejemplo, si una persona se puenting y se pone en la barandilla atada, que vamos, que no le va a pasar nada, pero empieza a chillar, a ponerse nerviosa, si ha habido otra que se ha contenido, eso le da rienda suelta a manifestar ese miedo. Entonces, el miedo compartido lo que hace es reforzarse, legitimizarse y normalizarse, creando una experiencia que puede ser colectiva, allá donde todos sienten que puede ser algo muy real, aunque el origen sea interpretado inicialmente de forma individual. Tengo un amigo que es Antonio Petit Gancedo, un doctor, que él me dice
en muchas ocasiones que es más fácil ver un fantasma de verdad que una sugestión colectiva. Cuidado con eso, que en muchas ocasiones se achaca a la sugestión colectiva determinados fenómenos y muchas veces es mucho más complicado una sugestión colectiva que el propio fenómeno en sí. Rosa Castilla León, de 45 años, enfermera de Murcia. ¿Es posible reducir el miedo comprendiendo la sugestión? Comprender cómo funciona la sugestión ayuda emocionalmente a reducir el miedo, claro que sí. Cuando una persona reconoce que su percepción puede estar influida por hechos que se le han contado previos, por miedo a determinado lugar, por la apariencia, recupera parte de ese control cognitivo que tiene de un sitio o de su propio cuerpo. No elimina la emoción de inmediato, por supuesto, pero permite cuestionarla, observarla, disminuir la intensidad y el conocimiento actúa como una especie de ancla racional frente a una reacción automática. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de los terrores nocturnos, ¿no? Estas pesadillas que pueden ser tan lúcidas, tan vívidas, que cuando uno las tiene se asusta enormemente. Pero cuando uno las ha vivido ya 3 o 4 veces y ya sabe de qué va la historia, si tiene la capacidad de en el sueño controlar el miedo, te puede pasar como a mí me pasó a mi compañero Jesús García, ¿no? Que pensamos, bueno, ya está aquí otra vez. A ver ahora qué es, un humanoide, un fantasma, una sombra, venga, vamos. Y en ese momento que has controlado eso, en vez de estar rígido en la cama tratando de moverte con ansiedad, chillando, pues puedes moverte, te despiertas y dices, bueno, pues lo he controlado. Es un ejemplo, ¿no? Es difícil, ¿eh? Controlar un terror nocturno es complicado, pero te lo he puesto como ejemplo porque es más extremo. Sergio Valdés Romero, de 39 años, farmacéutico de Toledo. ¿Por qué las investigaciones paranormales son tan propensas a crear sugestión en las personas? Bueno, en algunas personas, ¿eh? Porque desarrollan estas investigaciones en entornos que son potencialmente ideales para ellos, como que oscuridad, silencio, lugares desconocidos, aparentemente encantados, con unas historias y unos relatos que entroncan con el misterio, y la mente lo que busca sentido es a los estímulos ambiguos. Y cuando ya se espera encontrar algo extraño, cualquier anomalía se puede interpretar bajo ese entorno, bajo ese marco. Y la sugestión en esas personas, otras no, otras van a un sitio y son más frías que una barra de hielo, pero cuando hay una persona sugestionada actúa como un guión que le orienta en la experiencia que ha tenido en ese sitio. Por eso, bueno, muchas veces se coge a la persona, yo llevo a mis investigaciones observadores, ¿no? Que quieren venir y le digo, no, tranquilo, que allí no se ha visto nada, o tranquila, que allí no hay nada, mira, vamos ahí. Y le muestras como ni nada, pero para esa persona esa experiencia es súper real. Ana Beltrán Muñoz, de 33 años, fotógrafa de Zaragoza. ¿Puede la sugestión influir en la interpretación de imágenes o grabaciones? Sí y no, vamos a ver. En lo que va a registrar la cámara de vídeo o la cámara de audio, no. Pero cuando una persona espera encontrar algo extraño, su cerebro tiende a reconocer patrones donde no los hay. Sombras, reflejos, ruido. Y luego, si esa persona ha grabado algo con su móvil, por ejemplo, porque han dicho, mira, vamos a ir a tal sitio que está abandonado y pasan cosas raras. Pues eso se interpreta y lo ves en el móvil, esa persona, aunque no lo parezca, lo interpreta como una figura, como una voz, como una presencia. La sugestión no crea la imagen, pero sí la lectura que se hace de ella. Es diferente. La máquina te va a mostrar lo que hay. Eres tú el que con tus ojos dice, mira, mira, mira la sombra. O escucha, por ejemplo, y dice, mira, ha dicho papá. Lo escuchas tú. El resto no, el resto escucha un ruido, ¿no? Un poco para que veas cómo puede influir. Luis Herrera Campos, de 47 años, técnico de sonido de Málaga. ¿Por qué muchas psicofonías parecen decir lo que el oyente espera oír? Bueno, porque el cerebro es experto en completar información incompleta. Yo de psicofonías y de lo que uno entiende que luego no es sé mucho, ¿no? Cuando se sugiere una frase antes de escuchar un sonido ambiguo, la mente organiza ese ruido para que encaje con la expectativa. Y diferentes personas pueden escuchar mensajes diferentes en la misma grabación.
lo que demuestra que la interpretación depende más de la sugestión que del estímulo sonoro en sí. Es curioso, ¿verdad? Pero a mí me pasan muchas grabaciones, incluso eh, hablando con, por ejemplo, Pilar Muriel, ¿no? De La Noche Más Hermosa, ella hay grabaciones que escucha de una forma y nosotros escuchamos de otra. Nosotros vamos amparados en un programa de reconocimiento de voz y sabemos más o menos lo que dice, pero ella es a oído. Y es curioso, ¿no? No es criticable, simplemente cómo percibe cada uno el sonido. Patricia Gómez Aranda, de 28 años, criminóloga, me interesa mucho, de Granada. La sugestión puede generar experiencias paranormales reales para quien las viva, sí, totalmente, pero totalmente en un sentido psicológico, porque la experiencia para esa persona a nivel psicológico es real. Se lo ha montado ella a nivel emocional y también a nivel perceptivo, aunque no tenga una causa paranormal. Pero el miedo, la sorpresa, la convicción se vive intensamente y para la persona no hay diferencia entre una experiencia que está creada en su cabeza por el miedo a una real, porque el cerebro responde de la misma forma. Por lo tanto, la sugestión puede generar experiencias. Una persona que va a un sitio encantado en la penumbra de la noche, que escucha un ruido o escucha, por ejemplo, una rata. Fíjate, una rata pasar y cree ver una sombra, ya dice los pasos, lo asocia con pasos paranormales de un fantasma, con esa sombra es del fantasma, he visto un fantasma. Y sale aterrado del sitio, te lo garantizo. Manuel Torres Ibáñez, de 55 años, historiador de Cuenca. ¿Las historias previas de un lugar influyen más que el propio lugar? Bueno, en algunos casos sí, porque en la historia lo que te crea es un marco de interpretación. Un edificio sin historia puede resultar neutro, pero el mismo edificio, si lo cuentas que haya habido un asesinato, que dicen que pasan cosas raras, genera tensión. Y la sugestión es cuando entra en escena, en el lugar, preparando emocionalmente a esa visita. Por tanto, claro que sí, por eso a mí en muchas ocasiones no me gusta contar al sitio que vamos lo que ha pasado, sino hacer la investigación y cuando la hemos acabado contar lo que ocurre. ¿Para qué? Para que no haya ese feedback que puede ser tan malo y que puede llevar a una persona a imaginarse que pasa en un sitio o que no pasa y que realmente luego es irreal, ¿no? Mm, Nuria Sánchez Vidal, de 36 años, educadora de Tarragona. ¿Por qué algunas personas sienten presencias durante investigaciones paranormales? Bueno, en unos casos son reales, ¿eh? Y en otras, la sensación de presencia es un fenómeno psicológico del que puede y del que parte el miedo, ¿no? El aislamiento sensorial, por ejemplo, el estrés. La sugestión le da una explicación concreta. La explicación es ¿cuál? Que allá hay algo. Y ese algo lo interpreta como algo paranormal y entonces puede sufrir cambios corporales como escalofrío, tensión, estado de alerta, que son señales de alerta, pero que en este caso son creadas por el cuerpo. Entonces eso se suele relacionar con el fenómeno de presencia. Alberto Cruz Montero, de 42 años, ingeniero industrial de Valladolid. ¿Es posible investigar lo paranormal reduciendo la sugestión? Bueno, pues a mi amigo de Valladolid es de decirle que sí, que si controlas el miedo, controlas la sugestión. Por eso a un sitio de estos nunca hay que llevar miedo, sí respeto y prudencia, pero requiere de evitar, por ejemplo, caer en el eh, embudo de la narrativa del sitio encantado, que vas a ver cosas, ¿no? De también dejarte llevar por el miedo y luego analizar los datos sin una interpretación mediatizada. Y aún así, el miedo nunca desaparece y la sugestión nunca desaparece del todo, porque forma parte de la condición humana. ¿A ti qué te motiva el no tirarte de un quinto piso? Pues el miedo a que cuando caiga, cuando te des con el suelo te vas a matar o vas a quedar muy mal. Eso es lo que te frena. Pues en este caso ocurre lo mismo, ¿no? El miedo nunca se reduce del todo, pero sí es verdad que se puede reducir lo suficiente como para que la sugestión no haga mella en ti. Carmen Peña Robles, 50 años, de A Coruña, escritora. ¿La sugestión resta valor a las experiencias paranormales? No, no necesariamente, porque comprender la sugestión no invalida la vivencia personal.
De hecho, lo que hace es contextualizarla. Esa persona, su vivencia es dentro de un contexto que iba muy sugestionada. Y sin embargo, uno que va a pecho descubierto y que se mete a oscuras en los sitios, esa persona no está sugestionada y puede haber tenido una experiencia similar. Por eso el miedo sigue siendo algo muy real. De hecho, entender la sugestión revela algo igual de fascinante que lo paranormal, que es el enorme potencial que tiene la mente humana para creer experiencias y crear imágenes y crear, bueno, pues todo tipo de vivencias que para esa persona son reales. El miedo que induce la sugestión nos recuerda que la mente humana es tan poderosa como vulnerable. Aquello que creemos, esperamos o imaginamos puede modificar nuestra percepción del mundo hasta el punto de transformar estímulos cotidianos en experiencias que son alucinantes, ¿no? El contexto de oscuridad, de incertidumbre, de carga histórica del sitio, hace que el cerebro no solo interprete la realidad, sino que la complete, la amplifica y en ocasiones hasta la distorsione para dar sentido a lo que está viendo. Lejos de ser un simple engaño mental, el miedo tiene efectos reales sobre el cuerpo y sobre la conciencia. Acelera el ritmo cardíaco, agudiza los sentidos, genera recuerdos vívidos y una huella emocional que es duradera. Por eso, principalmente, para quien vive una experiencia de ese tipo, el miedo no es imaginario. El miedo es real, es intenso, es significativo, y aunque su origen no sea una amenaza objetiva, lo cierto es que para esa persona sí lo es. En el terreno de lo paranormal, la sugestión es como un catalizador que conecta creencias, emociones y percepción. No explica todos los misterios ni invalida las experiencias personales, pero sí es verdad que ofrece una clave fundamental para comprender que lo inexplicable resulta tan convincente y aterrador en ocasiones que al final el estudio, el miedo, la sugestión no solo arroja luz sobre fantasmas, sino sobre casas encantadas o presencias, sino también algo más fascinante, que es el poder que tiene la mente de crear, de construir realidades emocionales que son tan sólidas como nuestra mente lo quiera creer. Y por eso el comprender la sugestión te puede ayudar muchísimo en las investigaciones paranormales. También para comprender el miedo sí. Y que yo es al fin y al cabo el tema que hoy he tocado y que ustedes me habéis pedido. Os recuerdo, la semana que viene más. Sugerid temas en vocesdelmisterio@gmail.com y a través de redes sociales. E igualmente a través de lo que es la caja de comentarios de Facebook o también lo que son los medios que ponemos disponibles. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.